Esta semana se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, fecha donde se busca analizar los efectos devastadores del calentamiento global y donde nuestro país es uno de los más vulnerables, dejando entre algunos una sequía que se arrastra hace años. Para profundizar en este tema nos acompaña la directora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia y también directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga. Pilar, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy bien. Pilar, a tu juicio... Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. ¿Cuál es la relevancia de conmemorar este tipo de instancias, el Día Internacional contra el Cambio Climático, primero que todo? Bueno, quizás recordarnos la urgencia y la importancia de este tipo de temáticas en momentos de crisis graves, sobre todo para lo que representa para nuestro país. Tú mismo anunciaste el carácter de vulnerable de nuestro país, de los territorios. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para recordar en el contexto en el que nos encontramos. El contexto que nos encontramos y las medidas que son necesarias, ¿no? Y en eso, ¿cuánto se ha avanzado, cuánto se ha logrado de alguna manera ir concretando al respecto? Bueno, en el caso de Chile particularmente, creo que se ha avanzado bastante en lo que es la implementación del Acuerdo de París, que es la ruta que se ha fijado la comunidad internacional para encontrar respuestas frente a este fenómeno y definir lo que es este camino, esta transición hacia una economía baja en carbono. Ahora, en lo personal yo estoy bastante preocupada porque esta implementación depende de las acciones concretas que se pueda adoptar a nivel en el nivel de los sectores económicos, como es energía, ministerio en obras públicas, el transporte, etcétera. Y creo que ahí hay hasta ahora una deficiencia que hay que salvar lo más pronto posible. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a acciones concretas que permitan no solo transitar hacia una economía baja en carbono y por lo tanto reducir los gases de efecto invernadero en nuestro país, sino que además establecer medidas concretas y eficaces en materia de adaptación. ¿Cuáles deberían ser esas medidas concretas, Pilar? Bueno, lo que nos determina la Ley Marco de Cambio Climático es definir acciones por parte de los sectores, también de los gobiernos regionales, y en eso también hay gobiernos regionales muy al debe, y quiero en este sentido ser muy explícita. La región de Valparaíso no ha avanzado en su política regional y me parece grave, siendo una región tan vulnerable. Y además de estas acciones se determinan, por ejemplo, indicadores de monitoreo, reporte y verificación que implican hacer seguimiento a las medidas. Ahora, ¿cuáles pueden ser estas medidas? Si estamos hablando de adaptación, en el caso de seguridad hídrica, bueno, eso implica medidas concretas de tipo tecnológico, de eficiencia hídrica, de gestión de cuencas, que son medidas regulatorias también, y que deben definirse quiénes son los responsables, los plazos y cuáles son los indicadores para ir realmente midiendo el avance. Bueno, ahí ustedes están mostrando imágenes en materia de incendios, ¿no es cierto? No solo sequía, que son fenómenos muy relacionados, el aumento en la cantidad de marejadas, que implica, por ejemplo, cambiar los planes reguladores, ¿no? Incorporar el riesgo en todos los instrumentos de planificación territorial. Y esas son cuestiones urgentes y que se puede ir avanzando de manera decidida, pero al menos yo, en lo que son los ministerios sectoriales, realmente no veo voluntad política en lo que han definido en sus anteproyectos de planes de adaptación o de mitigación al cambio climático. Claro, porque esa adaptación necesita una institucionalidad, ¿no? Una institucionalidad fuerte y que tome medidas concretas, también dependiendo de cada uno de los territorios. Una zona es distinta en términos de las necesidades, de la morfología también y por sobre todo las comunidades. Y eso está faltando justamente tener esa mirada local sobre los problemas locales que nos hacen enfrentar el cambio climático. Bueno, ese es uno de los grandes problemas de nuestro país. Somos un país centralizado, organizado centralmente y con mucha fuerza de lo central. La Ley Marco de Cambio Climático intentó hacer un esfuerzo porque los sectores definieran medidas e identificaran los territorios donde éstas se iban a ejecutar. Ha ocurrido poco. Los anteproyectos como les mencionaba, de cambio climático en materia de mitigación y adaptación
mencionan poco dónde se van a desarrollar estas medidas. Y eso justamente tenía como propósito lo que usted indica, que es de reconocer dónde es más eficiente o más necesario implementar estas medidas a nivel territorial, porque tenemos un territorio diverso y en ese sentido hay que reconocer estas diferencias y estas distintas vulnerabilidades. Y el gobierno central, claro, le cuesta mirar esta diferenciación entre los territorios. Mencionaba, Pilar, lo que es la crisis hídrica. ¿Qué otras crisis son las que tenemos que poner atención y ponerle fuerza, digamos, en ese sentido? Bueno, Chile es un país con muchas vulnerabilidades. Tenemos toda la costa, ¿ya? Toda la costa es una zona vulnerable, no solo frente a las marejadas y todo lo que puede implicar la disminución de las costas y a su vez las inundaciones que pueden ocurrir a propósito de estas marejadas en habitaciones, infraestructura hospitalaria o de educación. Sino también tenemos en las costas vulnerabilidades asociadas a las actividades terrestres que van cambiando la composición de los océanos. Entonces también ahí hay una dificultad en comprender que el territorio es un ecosistema interconectado y todo lo que hagamos en el continente va a influir en los océanos, su calidad y bueno, toda la biodiversidad que ahí pueda existir. Tenemos una vulnerabilidad importante en lo que son las inundaciones. Lo hemos vivido en carne propia estos años. Inundaciones, precipitaciones, porque así como está la sequía, por un lado, que es un evento climático extremo, tenemos también el opuesto, que son lluvias extremas en grandes cantidades en poco tiempo, y eso genera todas las consecuencias que nosotros vivimos este último tiempo. Y en ese sentido, este tipo de eventos climáticos extremos lleva asociado otro tipo de factores, por ejemplo, el acceso a la energía. Vimos que en agosto de este año como gran parte de la población de la región metropolitana quedó sin electricidad. Bueno, eso es parte de la vulnerabilidad en lo que es la infraestructura energética, en que todavía tenemos los cables superficiales, ¿no? Y eso genera, y eso es una situación de vulnerabilidad. O sea, frente al contexto que estamos viviendo, sería necesario, bueno, soterrar los cables. O sea, eso es una medida súper concreta. Por supuesto, tiene costos, pero ¿qué costos? Esos costos son mayores a los costos que implica que la población de Santiago, por ejemplo, estuvo todos esos días Sí, claro. sin electricidad, los comercios, cuánta actividad también productiva se detuvo. Entonces yo creo que el tema de costo para mí yo lo tomo con mucha cautela porque, bueno, hay que ponderar y equilibrar entre el costo de no hacer nada, ¿no? Y el costo de tomar medidas preventivas que van a generar muchos beneficios en el mediano y largo plazo. Ahora, sobre otro punto, Pilar, lo que tiene que ver con los objetivos de carbono neutralidad. Son objetivos que se han tomado a nivel internacional y también nuestro país. Desde el punto de vista de Chile, la carbono neutralidad, que se ve ambiciosa, pero necesaria y urgente, ¿cómo se ve ese camino? ¿Se ha avanzado? ¿Se va en buen plan? Yo creo que Chile tiene absolutamente todas las condiciones para alcanzar la carbono neutralidad en 2050. De hecho, la política energética indicaba que Chile se podría suministrar su energía a partir de fuentes renovables en el año 2050 en el 100%. Por lo tanto, el potencial es enorme. Ahora, ¿qué estamos haciendo en este minuto? Estoy un poco desorientada al respecto porque hay una política muy fuerte en materia de hidrógeno verde que yo creo que bueno, está sobrevalorada absolutamente y creo que en desmedro de esa fuerte política no hemos hecho lo suficiente en energías renovables no convencionales. Yo creo que se podría hacer mucho más. Han habido problemas regulatorios de subvenciones que se cortaron, etcétera, que han afectado ese tipo de inversiones y ese es un camino absolutamente claro para Chile. Ahora, sí hay que tener en cuenta que este camino hacia la carbono neutralidad no es solo bajar emisiones. Esto implica una transición que debe ser una transición con un cierto equilibrio, hablamos de la transición justa, porque este tipo de medidas también pueden ir generando otro tipo de problemas en materia ambiental y social. Y en ese sentido,
es necesario mirar que este camino hacia la carbono neutralidad es un camino que es complejo, que no es solo tecnológico y que se debe abordar como un cambio en la visión de desarrollo que tiene el país. Y por eso no reducirlo solo a lo que es la reducción de emisiones, porque ¿qué puede suceder? Y ha sucedido en Chile. Se cierra una carbonera, Claro. muy bien para la carbono neutralidad, pero no pensamos en que iban a quedar gran parte de los trabajadores sin sus fuentes de empleo. Entonces, esa política no fue asociada a políticas de reconversión laboral, por ejemplo. Ahí hay un efecto social de una medida que es compatible, coherente y deseable con la carbono neutralidad. Entonces, por eso que es necesario mirar esto desde un punto de vista más holístico y entender que estamos frente a un problema complejo, que no se soluciona con una sola medida, con una sola mirada, desde un solo sector. En ese punto, ¿ha faltado realidad, realismo, digamos, para ese tipo de medidas, como usted indica? No sé cuál es el fenómeno real. Ya. Yo creo que quizás una de las razones, si tuviera que dar alguna, es que estamos muy compartimentalizados. Ya. Entonces, cada sector, y me refiero a cada sector con el Ministerio de Energía o Minería u otro, están mirando sus objetivos. Claro, su margen Y de en el acción y fondo, sus intereses, que son, no lo digo total, denostativamente, todo lo contrario. exactamente, porque es su campo de Claro. acción, son sus competencias, son sus objetivos en la política pública. Y como menciono antes, y me disculpan si llego a ser majadera con No, esto, por pero favor. el cambio climático es un problema complejo y eso exige una transversalidad en la acción del Estado. Y eso exige, por lo tanto, mucha coordinación. Y la coordinación es compleja. Es necesario que los ministerios entre sí conversen, coordinen, establezcan medidas comunes y uno ve que hoy día en los planes de mitigación y adaptación al cambio climático hay cierto temor de hacerlo, porque en el fondo, claro, si yo tomo medidas que son conjuntas, voy a tener que responder conjuntamente o no voy a tener el control de cómo va a actuar el otro ministerio. Ujú, ujú. Ahora, se habla mucho estamos comentando lo que son las políticas públicas en base a este problema global, y también se hace referencia a el comportamiento, o más que comportamiento, la participación que debe tener la ciudadanía en distintas medidas, en distintos cambios también de hábitos, por ejemplo. Y muchas veces se dice, bueno, pero efectivamente tienen que ir de la mano, pero desde el incentivo y generar la infraestructura, ya sea el caso, para que justamente nosotros como ciudadanos podamos aportar, digamos, a este camino. ¿Lo ve así? O sea, como decía, es un problema transversal Sí, y por eso eso. implica que todos estamos involucrados. O sea, no es solo el Estado, es la empresa privada, son los ciudadanos, son las comunidades, son las juntas de vecinos, los municipios, los gobiernos regionales, absolutamente todos, porque en esto, no, como decía, no hay una acción que resuelva el asunto. Son todas las acciones en conjunto que van a ir generando este cambio. Y por supuesto que los ciudadanos podemos hacer algo, pero en esto yo también eh, me impacta un poco que de pronto cuando ocurren cuestiones graves, claro, como que se responsabiliza al ciudadano, ¿no? Y en parte sí y en parte no. O sea, también tienen que estar las condiciones para que el ciudadano pueda optar. O sea, si yo tengo un buen sistema de transporte público, soy capaz de dejar el automóvil y Claro. tomar el bus o el metro. ¿Ya? Pero bueno, las políticas públicas tienen que generar esas condiciones para que los ciudadanos tengan esa opción. Y así en muchísimas cosas, en materias de reciclaje, o sea, yo puedo hacer el esfuerzo, pero hay límites también, ¿no? En eso. Y yo creo que ahí las políticas públicas tienen mucho que hacer para orientar justamente el actuar de los ciudadanos, de las personas, de las comunidades y del sector privado, que en esto tiene un rol fundamental. Y creo que en ese sentido el sector privado y con la libertad que tienen para definir sus propias políticas internas pueden ir mucho más lejos de lo que se establece a nivel de política pública y ser mucho más ambiciosos y llevar un liderazgo desde
Chile, que tiene tantas condiciones para dar soluciones al mundo global, como son el potencial energético, pero también muchas otras capacidades que incluso en Latinoamérica son muy apreciadas. Ujú. Pilar, nuevamente agradecerle esta conversación y hablar sobre un tema tan relevante que siempre seguimos aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted y felicitaciones por la nota. Que esté muy bien. Buen día.